En nombre del Centro de Gestión del Liderazgo de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, damos la cordial bienvenida al webinar Los instrumentos de planificación en la gestión municipal, con el propósito de fomentar y facilitar para avanzar en el concepto de transformación digital en el sector municipal. Es importante comprender el contexto de la modernización, pasar de un municipio análogo a uno digital, ámbitos de acción, experiencias locales e internacionales, desarrollos, soluciones, tecnologías, ecosistemas que son parte del entorno o nuevos escenarios, donde por un lado se desarrolla la gestión propia del sector, estos nuevos desafíos de modernización y cómo ésta interactúa y genera comunidad. Como centro de liderazgo, estimamos trascendente avanzar hacia el diseño de acciones y propuestas en términos de formación y capacitación, las cuales deben estar acompañados los equipos municipales, autoridades, como también integrarlos y ser usuarios de plataformas tecnológicas, sistemas y otros, prepararlos para nuevos escenarios y en su conjunto preparar el sistema municipal en modernizar su gestión considerando la segmentación de sus vecinos y sus necesidades, sus aspiraciones, sus sueños, donde al final tengamos un municipio digital en su gestión, sino que también espacios y ecosistemas de colaboración. Damos inicio a esta jornada con las palabras del señor César Rojas, abogado, magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado de Alta Dirección Municipal de la Universidad Adolfo Ibáñez y profesor de Derecho Constitucional, director del Centro de Gestión y Liderazgo de la Asociación de Municipalidades de Chile. Bienvenido, don César. Gracias, Marisa. Buenos días. Nuevamente darle las gracias por conectarse, ¿cierto? Hoy día, les dije, la semana pasada tuvimos la primera charla del ciclo que estamos llevando adelante sobre transformación digital. Hoy día, ¿cierto? Vamos a hablar de gestión municipal y para eso tenemos una tremenda invitada ahí, darle las gracias a María Paz Troncoso, ¿cierto? Ex subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, hoy día en la Universidad de San Sebastián. La experiencia y sus conocimientos, ¿cierto?, son más que sabidos. Para nosotros es importante continuar con este ciclo. La próxima semana vamos a tener liderazgo, ¿cierto?, con el ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado, exalcalde también y expresidente de nuestra asociación. El tema de la gestión municipal sigue siendo trascendente, ¿cierto? Uno ve los municipios y a veces cuesta entender la poca utilidad que se le da a veces a los instrumentos de planificación que tienen, ¿no es cierto?, establecido incluso en la propia ley. Desde el PLADECO, que yo siempre digo que los municipios hacen su PLADECO, pero al final del día a veces terminan en un librero ahí con tierra, y cuando se lo pide Contraloría lo sacuden y un poco lo entregan. Y el PLADECO tiene un lineamiento, ¿no es cierto?, para la gestión tremendo. O sea, todo el presupuesto del municipio deberá planificarse en base, por ejemplo, al PLADECO. El tema de los PMG debe estar alineado con el PLADECO. La propia ley lo dice, que tiene que alinearse con el PLADECO. Si yo creo que Contraloría se pusiera un día y empieza a revisar los PMG, los municipios, saldríamos mal parados, a lo mejor porque no están directamente alineados con lo que establecen los respectivos planes de desarrollo comunal. ¿Para qué hablar de los, ¿no es cierto?, de los planes reguladores de las comunas, que quizás siempre a mi juicio el más importante de los instrumentos que tiene la municipalidad, porque afecta directamente la calidad de vida de los vecinos. Tener claro, ¿no es cierto?, en qué consiste su barrio, qué calidad tiene, cómo lo vamos a ver a futuro, cómo queremos pensar la comuna a 30, 40 años, cómo la vemos habitacional, mixta, industrial, la vocación de la comuna, en fin. Y le hemos ido agregando política de recursos humanos,
una serie de instrumentos que no van con el objeto a lo mejor de afectar al alcalde por no tenerlo, ¿cierto? Porque la mayoría, les insisto, cumple a veces por el tema de responsabilidades, pero no ven la importancia que ellos tienen en la planificación estratégica de un municipio. Y qué mejor que, ¿cierto?, María Paz ahí nos pueda ilustrar sobre esta materia. Así que los dejo con ella y muchas gracias nuevamente, María Paz, por haberte conectado hoy día y darte un tiempo para poder compartir tus experiencias en esta materia. Gracias. Agradecemos al señor César Rojas por sus palabras. A continuación, como César indicaba, damos la bienvenida a la señora María Paz Troncoso. Ella es administradora pública y licenciada en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile, diplomada en Seguridad y Defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, diplomada en Gestión de Gobiernos Locales de la Universidad del Desarrollo. Se ha desempeñado como directora de la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Santiago entre el año 2004 y 2012, en la Municipalidad de La Florida entre el 2012 y 2014, y la Municipalidad de Lo Barnechea 2015-2016. En La Reina estuvo desde el 2016 y 2018. Ha sido jefa de la División de Desarrollo Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Subdere entre los años 2018 y 2020, para luego asumir como subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo entre los años 2020 y 2022. Actualmente se desempeña como directora de desarrollo en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián, quien nos expondrá los instrumentos de planificación en la gestión municipal. Bienvenida, señora María Paz. Muchas gracias, Marisa, y muy buenos días a todos. Quiero, como siempre, agradecer la invitación del Centro de Gestión y Liderazgo de la Asociación de Municipios de Chile para hacer una breve revisión de los instrumentos de planificación en la gestión municipal. Saludar a la distancia a todos quienes nos acompañan de manera remota, directores, funcionarios, ex colegas por ahí de algunos, y por cierto al equipo AMUCH. Si quieren vamos avanzando, yo les voy diciendo, antes de hablar de planificación de lleno, yo creo que es importante hacerse algunas preguntas. Cuando hablamos de instrumentos de planificación en general, pero particularmente en materia de gestión municipal, son varias las preguntas que debemos ser capaces de respondernos antes de disponernos a la tarea o acción de planificar. Entre otras, hay que tratar de responder cuál es el sentido de mi planificación, a qué está orientada, con qué instrumentos y recursos cuento, qué metodologías voy a utilizar, distinguiendo, por ejemplo, lo que es una obligación legal, como bien señalaba César, de lo que es la expectativa ciudadana, si se trata de una planificación de tipo estratégico o simplemente es una planificación operativa, o si esta planificación aportará o no a una mejor gestión y administración de mi organización, en este caso de mi municipio. Y por eso, probablemente, y vamos si quieren a la siguiente lámina, antes de hablar de los instrumentos de planificación propiamente tal, y con la finalidad de intentar respondernos cuál es el sentido y objeto de mi planificación, resulta muy recomendable repasar por qué es tan relevante planificar en el ámbito público y acto seguido, qué vamos a entender por desarrollo. Esto porque tanto los funcionarios municipales como el municipio en sí mismo son una organización de servicios y por lo tanto no debemos jamás olvidar que la finalidad de todo municipio es satisfacer precisamente las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de sus respectivas comunas. Si seguimos a la siguiente lámina, entonces resulta legítimo preguntarse qué entendemos por progreso o desarrollo. A priori la palabra desarrollo, sin apellido ni aplicación, es entendido como un sinónimo de evolución y por lo tanto nos evoca la idea de proceso de cambio, de crecimiento, que puede estar relacionado con una situación, con un individuo o un objeto determinado. Actualmente existen diferentes enfoques teóricos explicativos del desarrollo, pero podríamos concordar que el concepto de desarrollo en materia pública alude a ciertas formas de transformación estructural y organizacional de la sociedad que conduce a un mejoramiento, o que debiese conducir a un mejoramiento general de la calidad de vida a partir de la reducción de la pobreza, de las desigualdades, de las brechas. Ahora,
Si hacemos un acercamiento o zoom a la noción de desarrollo, cuando hablamos de estas temáticas podemos observar que existen diversas formas de aproximarnos o acercarnos al concepto. Muchas veces habrán escuchado hablar, por ejemplo, de desarrollo humano, desarrollo económico o desarrollo sostenible. Por eso me voy a permitir hacer un rápido repaso de todos ellos. Si vamos a la siguiente lámina, bueno, probablemente al hablar de desarrollo humano, lo que estamos apuntando es a un progreso, mejoría en la calidad de vida de las personas, integrando tanto los aspectos sociales, económicos y políticos, que al unirse en la suma, suponen una evolución del conjunto de la sociedad. En primer lugar, dispone que las personas vean cubiertas sus necesidades básicas, luego todas aquellas necesidades que se entienden de tipo complementaria, y esto dentro de un ambiente de respeto hacia los derechos humanos. Esto es lo que de alguna forma se ha planteado la perspectiva de desarrollo humano. Y uno de los principales objetivos es poder brindarle a la persona la oportunidad de escoger el proyecto de vida que más le convenga para su existencia. Cada persona está en la capacidad de poder elegir cómo vivir, cuál trabajo realizar, cómo por ejemplo constituir una familia, qué religión profesar, entre otras cosas. También el desarrollo humano es entendido como un proceso, porque una sociedad mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir las necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en la que se respeten los derechos humanos de todos ellos. Es la cantidad de opciones que tiene una persona en su propio medio para hacer o hacer lo que desea. Así se entiende el desarrollo humano. Por lo tanto, mayor cantidad de opciones, mayor desarrollo humano; a menor cantidad de opciones, menor desarrollo humano. El desarrollo humano podría definirse entonces como una forma de medir la calidad de vida del ente o persona en el medio en el que se desenvuelve, y es una variable fundamental para la calificación que se le da a un país o región, a través de lo que ha establecido el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo con su índice de desarrollo humano. Ahora, como podrán ver ahí, también existen otras acepciones de desarrollo, como hoy día se usa el desarrollo, profusamente, desarrollo sostenible, que no es más que no es otra cosa que un concepto que nos alerta de las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico y la globalización, y lo que trata es buscar soluciones a los problemas derivados de la fuerte industrialización y el crecimiento de la población. Su génesis data del orden de los años 80, cuando la Comisión Brundtland, en su informe Nuestro Futuro Común, presentaba presentaba la idea ya de desarrollo sostenible como aquel desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro, para satisfacer sus propias necesidades. Y aquí lo que se buscaba era atender tanto las demandas por una agenda de protección del medio ambiente como las de asegurar el desarrollo de países con menor nivel de desarrollo. Por lo tanto, aquí en esta mirada se requería la integración de políticas ambientales y las estrategias de desarrollo en sus componentes económicos y sociales. Esta condición llevó al tratamiento a lo largo del tiempo de tres dimensiones que sostienen este desarrollo humano, también conocido como pilares, que, como les señalaba, es este desarrollo económico, social y ambiental. Ahora, el desarrollo sostenible tiene como objetivo lograr un equilibrio entre las necesidades sociales y la protección del medio ambiente. Por ello se desarrollan proyectos sostenibles relacionados con la mejora de la eficiencia energética, por ejemplo, el transporte, las viviendas, entre otros muchos. Y aquí los grandes retos a los que se enfrenta el ser humano, tal como el cambio climático, la escasez de agua, las desigualdades o el hambre en continentes como el africano, son lo que de alguna forma se ha instituido como la perspectiva global, y que debe ser promovida a través de estos objetivos de desarrollo sostenible, que no es otra cosa que una hoja de ruta para lograr este desarrollo con una perspectiva o con una agenda planteada al 2030. Y lo que busca en definitiva es proteger al planeta y garantizar el bienestar de todas las personas. Luego, si nosotros pensamos, estos objetivos de desarrollo sostenibles también son conocidos como objetivos globales en la mirada de Naciones Unidas, y supone que todos los países del mundo se unen para enfrentar los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad y garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades y de alguna forma asegurar o propender a una mejor calidad de vida sin comprometer los destinos del planeta.
Ahora, ya en una perspectiva un tanto más local, si quieren pasamos a la siguiente lámina, podemos plantear lo que es el desarrollo económico local, que en términos agregados es un concepto que se refiere a la capacidad que tiene un país y acto seguido, por ejemplo, una comuna, cuando le damos el apellido de local, para generar riqueza. Entonces, además de reflejar la calidad de vida de los habitantes, de alguna forma está planteando que las localidades y sus territorios tienen un conjunto de recursos que pueden ser económicos, institucionales, humanos, culturales, que constituyen su potencial de desarrollo. Por lo tanto, cada territorio se caracteriza, por ejemplo, por una determinada estructura productiva, lo que César bien señalaba como la vocación productiva. También puede estar caracterizada con un mercado de trabajo particular, una capacidad empresarial o tecnológica, una dotación de recursos naturales, de infraestructura, un sistema social y político, una tradición, una cultura, sobre los cuales se van articulando los procesos de desarrollo económico. Diversos autores, entre los que está Coffey, Stone, identifican al menos 3 dimensiones. Y aquí nuevamente aparece la dimensión económica, la sociocultural, pero también, y muy sencillamente, la dimensión política y administrativa. Si vamos ahora avanzando, existen otros conceptos asociados a desarrollo que se derivan del desarrollo económico. Y esto es lo que conocemos como desarrollo endógeno, que es una aproximación de abajo hacia arriba hacia lo que entendemos como desarrollo económico y que considera a los actores locales, públicos y privados, que considera que estos actores públicos o privados son los responsables de las acciones de inversión y de control de procesos. De alguna forma, como dice Arocena, desde la perspectiva del desarrollo endógeno, lo social es el elemento aglutinador que integra lo económico. Por lo tanto, el desarrollo endógeno lo que hace es establecer una visión territorial, no necesariamente funcional, de los procesos de crecimiento y cambio estructural que nace de la hipótesis de que el territorio no es un mero soporte físico de los objetos o de las actividades y procesos económicos, sino que es un agente de transformación local. Por lo tanto, la economía de cada región, de cada ciudad, de cada comuna, se vincula al sistema de relaciones económicas del país en función de su especificidad territorial y de su identidad, nuevamente, económica, política, social y cultural. Y aquí probablemente si uno mira, se mezclan los distintos agentes de desarrollo económico local que incluyen, por cierto, a los propios municipios. Si vamos un poquitito más allá en la presentación, entendiendo que el concepto de desarrollo adquiere distintas acepciones, diversas acepciones, es recomendable también entonces repasar qué entendemos por territorio. En simple uno podría decir que el territorio es la unidad espacial compuesta por un tejido social propio que se encuentra asentada en una base de recursos que presenta ciertas formas de producción, consumo, intercambio y está regido por instituciones y formas de organización también particulares, donde nuevamente vemos que cuando hablamos de lo local, el municipio adquiere un valor y un liderazgo y probablemente un protagonismo muy significativo. En general, el territorio debe ser concebido multidimensionalmente y comprendido en términos de síntesis de pasado, presente y futuro, que reconoce sus identidades, que se plantea en un momento del tiempo, pero que se proyecta hacia adelante. Si ahora unimos los dos conceptos, desarrollo y territorio, y podemos ir a la lámina siguiente, uno ve que de alguna forma se han ido complejizando estas dos relaciones. Hoy día tenemos problemas nunca antes vistos desde el territorio, y por lo tanto cada vez se hace más complejo, y a los municipios se les hace más complejo manejar esta capacidad para contener e incorporar en su conceptualización lo que es la valoración del patrimonio, de los recursos y de los distintos actores locales, porque precisamente han venido apareciendo nuevos actores, nuevas problemáticas que antes no teníamos, el empoderamiento probablemente ciudadano como un factor muy relevante,
qué sé yo, la aparición de diversas crisis, como pueden ser las crisis sanitarias, lo que ha sido, qué sé yo, la crisis social, que en algún minuto afectó a nuestro país, y que de alguna forma supone que ya no resulta tan simple identificar a los distintos actores, y aun cuando la planificación es un ejercicio que se realiza en un espacio, la aparición precisamente de estos nuevos actores organizados en grupos de interés van desdibujando esa relación de territorio versus actor, lo que hace mucho más complejos los procesos de planificación. ¿Y qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, cuando iniciamos procesos de discusión de una iniciativa de inversión, de una modificación del plan regulador, muchas veces la aparición de actores distintos complejizan los procesos y de alguna forma van generando momentos de discusión que, dependiendo de las capacidades de respuesta que se pueden dar a ellas, pueden significar el éxito del proceso o simplemente su término. Ahora, si vamos a la siguiente lámina, uno debiera pensar que, en el resumen, cuando estamos pensando en planificación, tenemos que tener a la vista este nuevo escenario, donde no solo observamos el recambio de actores, la aparición de nuevas problemáticas, sino también algo que ustedes bien conocen, que es la limitación de los recursos. Lo cierto es que existen al menos 6 etapas que van desde el diagnóstico o evaluación, pasando por la definición de metas, de recursos, el diseño propiamente tal, la posterior ejecución y su posterior seguimiento y evaluación. Ahora, permítanme pasar a la siguiente lámina y ahí ustedes van a poder ver una muestra probablemente algo jocosa de cómo muchas veces es entendida la buena o mala administración. Y a ustedes les va a pasar muchísimas veces como funcionarios profesionales que se desempeñan en lo público, donde podemos ver que un requerimiento de un vecino en particular a lo largo del proceso de diseño y finalmente la consecución, su ejecución, materialización, puede ser muy distinta a lo que finalmente se requería en sus inicios y que al final del día también nos lleva a un nuevo problema que tiene que ver con el desacople de las expectativas ciudadanas. Ahora, esta es una gráfica que de alguna forma hace una parodia de los procesos de planificación, pero si nosotros vamos más adelante, debemos entender que el proceso o la planificación es un proceso sistemático que nace de una necesidad y acto seguido se desarrolla de la mejor manera dentro de un marco o una mirada estratégica que permite ir identificando las prioridades y que se establecen principios funcionales. Según diversos enfoques, la planificación ha sido definida como el cálculo que preside la acción, vale decir, lo que de alguna forma hemos establecido como la mirada objetiva a la que queremos llegar, la meta que queremos alcanzar, y todo la seguidilla de elementos, pasos que van a permitir esta consecución. La planificación es un instrumento que permite a las comunidades, a los actores, coordinar acciones en la dirección de establecer esta visión compartida. Sin embargo, la planificación debe enfrentarse regularmente con la aparente incompatibilidad que los funcionarios, particularmente el mundo municipal, tienen que enfrentar diariamente, que son las exigencias o requerimientos urgentes, o, por ejemplo, aspectos asociados a la excesiva rigidez, restricción o limitaciones normativas de recursos. Ahora, uno dice, ¿qué es la planificación y para qué sirve? La planificación, al final del día, como les decía al principio, lo que busca es definir cada paso con el fin de ir cumpliendo aquellos pequeños grandes logros que están encaminados a cumplir esta meta mayor. Planificar supone prevenir problemas que se pudieran presentar o en su efecto tener tiempo para solucionarlos y de alguna forma sobreponerse ante cualquier contratiempo que surja fuera de lo establecido. El proceso de planificación, al final del día, lo que busca es optimizar el logro de los objetivos, busca adaptar los objetivos de acuerdo con las necesidades de la institución y, por cierto, los recursos que están disponibles.
La planificación debe ser capaz de definir acciones concretas que se implementen en el momento presente para alcanzar las metas del futuro. Es parte del proceso administrativo. Probablemente si uno mira las distintas etapas del proceso administrativo, vamos a ver que la planificación es la primera de ellas. Y por lo tanto, eso supone ir definiendo estrategias que nos ayuden a alcanzar los objetivos previamente establecidos. La planificación entonces es una herramienta que es utilizada o debe ser utilizada en la administración para establecer cuáles son los objetivos que queremos alcanzar y de alguna forma seleccionar los mejores medios para lograrlo. De alguna forma es el curso de acción concreto y definido que debemos seguir y que va a determinar de alguna forma qué se va a hacer, cómo se va a hacer, dónde, cuándo y cuánto nos va a costar. Ahora, si uno mira en la lámina, vas a poder observar que existen, o van a poder observar que existen distintos tipos de planificación. Dependiendo de la temporalidad, pueden haber, qué sé yo, planificaciones permanentes o temporales, de corto, mediano y largo plazo. En general, los instrumentos de planificación que están establecidos en la norma son de mediano plazo, más allá de que existen otros instrumentos de gestión que no necesariamente tienen esta obligatoriedad o regulación que pudiera tener, por ejemplo, un plan de desarrollo comunal, pero que de alguna forma también están estableciendo las pequeñas metas que debemos ser capaces de cumplir. También se dice que la planificación puede estar definida por el estilo, en inactiva, que está aplicada en situaciones estables, prósperas, y que se orienta fundamentalmente a la prevención de aplicación inmediata o circunstancial. Hablamos también de que existen planificaciones reactivas que se aplican en situaciones a las que a partir de un cambio inconveniente o negativo, lo que necesitamos es hacer una acción inmediata y suele aplicarse entonces a medianos y corto plazo. La proactiva, que es aquella que busca provocar cambios estables y hacia futuro con objetivos de largo plazo. Y una que hoy día hablan se llama planificación interactiva, que busca propiciar los cambios en función de las modificaciones del entorno, simultáneamente al momento en que estos van ocurriendo. Y por lo tanto, también de alguna forma se plantea desde la temporalidad en el corto y mediano plazo. Ahora, también, según propósito que se persigue, la planificación puede tener un carácter general, sectorizado, vale decir, por cada grupo o sector que se influencia, o ser una planificación múltiple que persigue varios propósitos que naturalmente uno esperaría estén interrelacionados. Si vamos a la siguiente lámina, también podemos ver que existe, en términos de definición, distintos tipos de planificaciones, y aquí aparece probablemente la clásica, que es la planificación tradicional o normativa, y que tiene por objeto conformar normas y reglamentos para su aplicación a largo plazo, y por ejemplo define el actuar de la institución sobre la base de grandes metas generales sustentables en el tiempo. Se ha dicho muchas veces que los planes de desarrollo comunal son o apuntan a una planificación tradicional. No obstante, si uno mira cómo han ido evolucionando el tiempo, pareciera ser que hoy día los pladecos adquieren una mirada un tanto más estratégica. Ya no son la mera declaración de voluntad, sino que se están convirtiendo en verdaderos instrumentos de planificación. Y esto tiene que ver naturalmente con la evolución y el fortalecimiento de capacidades que se ha dado en el transcurso del tiempo en los propios municipios. En general, la planificación tradicional y normativo es un modelo que uno pudiera decir rige las instituciones del Estado. Y, entre otras características, tiene, o pareciera ser que tiene a la vista, la capacidad para, de alguna forma, autocriticarse y evolucionar. En la medida que efectivamente esto se entiende como un ejercicio permanente en el tiempo. De alguna forma, tiene sus complejidades que son propias de la rigidez o de las limitaciones que establece la estructura normativa. De alguna forma se
ha convertido en un elemento esencial para el desarrollo de procesos de investigación, de docencia, que es algo que, por ejemplo, a nosotros como universidades nos interesa mucho. Y lo cierto es que su gran fortaleza tiene que ver con la familiaridad, perdón, con los problemas propios del desarrollo económico-social. De alguna forma, esta planificación normativa, en la perspectiva gubernamental, es muy consistente con los problemas de desarrollo en la dicotomía que siempre enfrentamos respecto de muchas necesidades y escasos recursos. En general, ustedes podrán haber escuchado alguna vez hablar de que existe esta planificación tradicional de manera centralizada, que se suele dar en países socialistas, mixta, pluralista, o indicativa, que es un poquitito lo que pasa en países como los nuestros. En general, aplica o utiliza conceptos como políticas, proyectos, acciones, recomendaciones, y es una respuesta a una insatisfacción del presente. Eso sí, y eso probablemente lo diferencia de la planificación estratégica o la planificación prospectiva. De alguna forma lo que busca es racionalizar la toma de decisiones. Ahora, si vamos a la siguiente lámina, vamos a ver que aparecen otros tipos de planificaciones. Y aquí la planificación situacional está enmarcado dentro del planeamiento estratégico, que es un enfoque de planificación que está diseñado particularmente para la administración pública. En general se dice que en el contexto situacional, la planificación situacional se ubica o se sitúa dentro de las vertientes tanto estratégicas como de gestión pública por resultados. Por lo tanto, la planificación situacional uno debería entenderla como una herramienta para el cambio social. Probablemente si nosotros lo pensamos, no es un concepto que esté muy arraigado en nuestra cultura de planificación, pero de alguna forma lo que busca esta planificación situacional es abordar con anticipación todos los problemas prácticos que enfrentan las instituciones que de alguna forma están pensadas al servicio de los ciudadanos. De alguna forma también esta planificación se plantea bajo supuestos más realistas, ya que planifica, ya que quien planifica está dentro de la realidad o cercano a la realidad y se relaciona con otros actores que también planifican. Por ejemplo, un municipio, un SECPLA se relaciona con otras instituciones del Estado, con, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, con los gobiernos regionales. Y aquí lo importante es que en esta planificación no se tiene un diagnóstico único, ni una verdad objetiva, sino más bien lo que hay alguien se introdujo a propósito de planificación en un evento no esperado. Bueno, de alguna forma esta planificación situacional trabaja con otros instrumentos como los flujogramas, como los programas direccionales y los análisis de viabilidad. Ahora también trabaja con análisis de coyuntura, y eso probablemente es lo más distintivo de la planificación estratégica. Ahora, si vamos a la siguiente lámina, vamos a ver la planificación estratégica propiamente tal. Y aquí los objetivos que se establecen son a largo plazo, que van sumando metas parciales o objetivos específicos, pero que integran circunstancias internas y externas por igual. Y aquí, de alguna forma, esta planificación estratégica va estableciendo ámbitos de jerarquía y no es una planificación operativa, que es otro tipo de planificaciones también, con naturalmente un alcance menor. La planificación estratégica tiene un origen tanto en la administración del desarrollo como en las distintas escuelas de negocio, que se ha ido incorporando en el mundo público, pero que al final del día lo que busca es establecer claramente la misión y los valores como el principio rector. Como les decía, tiene un origen empresarial, pero de alguna forma está basado en la capacidad de autorreproducción y organización. ¿Y qué queremos decir con esto? Que de alguna forma se convierte en un ejercicio permanente de revisión y de contrarrevisión de lo que nosotros hemos establecido son los grandes elementos a los que debe dirigirse la gestión o la administración.
Su centro práctico también es la coyuntura y de alguna forma se orienta o se centra más en el logro de las metas y objetivos que en seguir las normas y reglamentos. Y eso probablemente puede ser un tanto disruptivo en el mundo público, pero cuando uno ve que existe una volatilidad y una rapidez de cambios, de sucesión de elementos, muchas veces uno debería decir, bueno, ¿cómo hago para no perder el norte y sostener esta visión que tengo como organización? Y de alguna forma, ¿cómo materializo esta misión? ¿Cómo de alguna forma establezco la correlación visión-misión en una organización como es la municipal, que tiene una perspectiva de búsqueda del bien común? De alguna forma descansa en planes fundamentales que se establecen sobre la base o en la perspectiva del plazo, de largo, de mediano y de corto plazo, donde aparecen los subplanes operativos o presupuestos. Y finalmente, bueno, aparecen otro tipo de planificaciones que es la que yo ya les adelantaba, la planificación táctica o la planificación operativa, que es la forma que tienen de ir determinando las acciones de manera sistemática y que de alguna forma en la suma tributan a esta planificación estratégica. Aquí ustedes tienen una pequeña gráfica de lo que son las etapas de la planificación. Naturalmente, la planificación, como les decía, suele asimilarse al ámbito laboral o empresarial, pero si nosotros miramos, finalmente en su aplicación tiene a la vista el ámbito político, el familiar, el social, el económico, el gubernamental, el educativo o cualquier otro que le impacta. Y ahí, de alguna forma, en su formulación tenemos que ser capaces de distinguir cómo vamos haciendo para que de alguna forma esta mirada integra las distintas visiones y hace posible la consecución de los objetivos de largo plazo. Si vamos a la siguiente lámina, podemos decir que, bueno, existe otro tipo de planificación que es la prospectiva, probablemente la menos conocida, y lo que hace es establecer el futuro deseado tan abiertamente como sea posible, de manera creativa y libre de restricciones propias de la experiencia o de las circunstancias actuales. En general, la planificación prospectiva está muy asociada a la investigación interdisciplinaria, surgió por allá por los años 50, eh, del siglo pasado, viene a hacer eso ya, y de alguna forma su foco está en la creación, en la toma de conciencia, en la reflexión de la situación actual y finalmente en la generación de propuestas sobre la base de procesos de participación y de convergencia de los distintos deseos, expectativas, intereses, potencialidades que tiene la sociedad para el alcance de un porvenir deseable. De alguna forma, si uno mira instrumentos de planificación de tipo prospectivo, yo recuerdo haber visto un par de estrategias regionales, pero me atrevo a decir que, salvo a lo mejor el Pladeco de Viña del Mar, no hay mucha experiencia en materia de planificación prospectiva. Y aquí lo interesante es que de alguna forma en esta planificación prospectiva el futuro, se reconoce que el futuro no lo construye una persona individualmente, sino el conjunto de actores, los actores sociales, que de alguna forma establecen la defensa de sus intereses y que trabajan utilizando el poder, las facultades, las capacidades que tiene cada uno en función de esta aspiración. En general se dice que la planificación prospectiva sirve para articular el territorio con las dinámicas globales a través de estrategias nacionales, pero también planes de desarrollo regional y desarrollo local. Eso en términos de planificación. Ahora, si vamos a la página siguiente, y aquí es súper relevante y esto probablemente se les haga más cercano,
uno pudiera ir identificando distintos instrumentos de planificación de acuerdo al nivel en que se ubica. Naturalmente en el nivel nacional uno pudiera decir que el gran instrumento de planificación que debiera guiar el quehacer de un gobierno es precisamente el programa de gobierno de la autoridad ejecutiva. Pero naturalmente esta autoridad ejecutiva trabaja con los distintos planes sectoriales, que suelen ser plurianuales, y que van estableciendo estas hojas de ruta con una perspectiva de mediano y largo plazo. Y por cierto, en una perspectiva de corto plazo, un instrumento consustancial a todo proceso de planificación, en el caso del nivel nacional, es el presupuesto general de la nación, que se materializa anualmente en la ley de presupuesto. Por su parte, en el nivel regional, uno puede también hoy día reconocer que existe un programa regional de gobierno, que es el que le es exigible a los candidatos a gobernador regional. Probablemente tenemos una experiencia muy reciente, entonces uno ahí puede ver que no necesariamente están suficientemente desarrolladas, pero sí hoy día, en un símil a lo que pudiera ser el plan comunal de desarrollo, existe la estrategia regional de desarrollo, que es este gran instrumento rector. Pero de la mano de la ley de fortalecimiento de la regionalización han ido apareciendo las políticas públicas regionales con mayor fuerza y que van a poder ver más adelante, se sostienen sobre la base de la aparición de nuevos actores dentro de la orgánica institucional, pero también en la perspectiva de que ha ido estableciéndose un empoderamiento creciente respecto de las autoridades y de las organizaciones en general al nivel regional. Por cierto, también hay planes especiales en las regiones que en algunos casos pueden ser muy significativos para el nivel comunal, como son, por ejemplo, los territorios de rezago, los planes de zonas extremas, y por cierto, también nuevamente en una perspectiva anual, los presupuestos de inversión. Y ahora a nivel local, bueno, ustedes bien saben, la ley reconoce ciertos instrumentos de gestión mínimo, el clásico, el plan de desarrollo comunal, el plan regulador comunal, que habla de ordenamiento territorial. Olvidé decir que en el caso de el nivel regional tenemos hoy día los planes regionales de ordenamiento territorial. No ha salido publicado el reglamento, quedó aprobado por la Contraloría, pero ahí también tenemos un instrumento y los gobiernos regionales van a tener que hacer lo suyo. Bueno, tenemos, les decía yo, en el nivel local los planes de desarrollo comunal, los planes reguladores, el presupuesto municipal como la expresión anual, las políticas de recursos humanos y el plan comunal de seguridad. Esos son los que normativamente en la orgánica se reconocen como los instrumentos de planificación o de gestión mínimo. Sin embargo, con el tiempo han ido apareciendo otros instrumentos que son relevantes para efectos del quehacer. Y ahí probablemente vamos a poder advertir los planes de inversión en infraestructura en el espacio público, los planes anuales de acción municipal que después lo vamos a ver, los planes de contratación, los planes de educación, de salud primaria, de cultura, de turismo y todos aquellos otros planes que de alguna forma la organización, la institución municipal se va estableciendo en el tiempo. Sigamos a la siguiente lámina, en una revisión rápida, no me voy a detener mucho. Bueno, la estrategia regional, yo se los adelantaba, es el instrumento de planificación en la región que orienta o debiese orientar las acciones e instrumentos de financiamiento gubernamental, especialmente el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. No se trata de una estrategia normativa, sino es más bien una estrategia indicativa, por lo tanto no restringe, sino que promueve y convoca a la institucionalidad pública y a la comunidad regional, incluida los municipios, por supuesto, en pos de objetivos compartidos. Se estructura sobre la base de lineamientos regionales y para los que participan de las secretarías comunales de planificación sabrán muy bien que buena parte de los proyectos que se desarrollen deben estar enmarcados en esta estrategia regional. Si vamos a la lámina siguiente, bueno, también están las políticas públicas regionales que de alguna forma hoy día han alcanzado un fuerte impulso de la mano de la
instalación de las divisiones de desarrollo social y humano, de fomento de industria y de infraestructura y transporte. Que si uno pudiera hacer el símil con el mundo municipal, probablemente son equivalentes a las unidades que cumplen con estas mismas funciones al interior. Las políticas públicas regionales pueden materializarse, por cierto, en programas y en proyectos, pero aquí lo importante es cómo se van vinculando y articulando, y cómo hacemos que, como les decía siempre, generamos espacios de colaboración, de articulación y no de competencia entre instituciones públicas. ¿Cómo vamos identificando aquellos intersticios de la administración donde estamos llegando y cómo hacemos para que precisamente, dependiendo del nivel de la administración, hagamos más efectiva la acción pública? Yo, y los que me han escuchado antes, siempre señalo, los cuestionamientos que vienen respecto de la eficiencia del Estado tienen que ver muchas veces con esa capacidad de articulación, por ausencia de Estado o por exceso de Estado. Ausencia de Estado cuando no somos capaces de estar presentes en tiempo y forma, o cuando estándolo lo hacemos de una forma tan asistemática que al final del día lo único que estamos apuntando es a un desperdicio de recursos. Si vamos a la lámina siguiente, bueno, aquí esto es aplicable a fundamentalmente los gobiernos regionales, pero también tenemos el Plan Plurianual Multinivel de Inversiones, más conocido como el PPMI, que está concebido con la finalidad de analizar y definir y de alguna forma priorizar, ordenar las inversiones de forma de llegar a soluciones más eficientes, más eficaces, para asegurar la implementación de las políticas públicas. En general, vamos a ver el plan de desarrollo comunal, y aquí vamos a empezar a hacer una revisión muy rápida de los instrumentos municipales. Bien saben ustedes, es el instrumento rector de desarrollo de una comuna, y de alguna forma este plan de desarrollo comunal debe estar orientado a satisfacer las necesidades de la comunidad local y promover su progreso social, económico y cultural, que es lo que de alguna forma responde a la finalidad de la institución pública. Si vamos a la siguiente, y antes de que se me olvide, muy importante, el PLADECO, junto con los instrumentos mínimos de gestión que establece la ley, responden en buena medida a las funciones privativas que tiene el municipio. ¿A qué me refiero con funciones privativas? Aquellas que son de su competencia y que su ejercicio corresponde exclusivamente al municipio, que no pueden ser asumidos por otros órganos del Estado más allá de que pueden obtener la colaboración de parte de ellos. Y además tiene una característica muy particular, en el caso del PLADECO, también responde a atribuciones esenciales, vale decir, atribuciones que de alguna forma la propia ley orgánica estableció como una atribución a desarrollar. En general, cuáles son las atribuciones no esenciales, por ejemplo, las que están determinadas en otras leyes, como pudiera ser la ley de renta o el impuesto territorial. Pero aquí los instrumentos de planificación están entregados a la ley orgánica, por lo tanto se constituyen en esenciales. Y cuando uno piensa en general en las etapas que debieran regir la elaboración de un PLADECO, naturalmente, y ahí ustedes pueden ver, se vuelve al esquema general de la planificación, requieren un análisis del entorno, una determinación de objetivos y metas, definición de los alineamientos estratégicos, la estructuración de programas y proyectos, y por cierto, la estimación de costos para posteriormente avanzar en seguimiento. Si vamos a la lámina siguiente, ustedes ahí van a poder ver ya con mayor detalle las distintas etapas. Por cierto que hay actividades preliminares donde generar todo el proceso de motivación, de convocatoria, de análisis lógico, de revisión documental, es muy relevante. Después viene, por cierto, el proceso de analítica propiamente tal, de la situación actual y las perspectivas que queremos impulsar,
que tienen que ver no solo con el análisis de lo local, sino por cierto también con el análisis de lo que está ocurriendo en el país y en la región. Uno no puede no estar, qué sé yo, conectado con esa realidad. Por cierto, después vamos a poder ver la formulación de la propuesta propiamente tal o la viabilidad de la propuesta. Yo no sé si a mí se me cayó la presentación o me están dando una señal como para que apure el tranco. Estimados míos, yo no veo la presentación, así que si alguien me cuenta qué pasó, me haría muy feliz. María Paz, estamos resolviendo un pequeño problema técnico, pero ya vamos nuevamente con la presentación. Ningún problema. Bueno, ahí, si quieren, vamos avanzando otro poquitito. Después, dentro de las etapas de elaboración del Pladeco propiamente tal, está la construcción, el diseño, la confección del Pladeco, pero también, y aquí un tema muy importante, los procesos de validación institucional y social del Plan de Desarrollo Comunal. El equipo técnico de elaboración de los Pladecos en su etapa final tiene que ser capaz no solo de contener y de alguna forma entregar el Pladeco a la revisión del conjunto de actores, sino que en esa validación resolver cuál va a ser el marco operativo y de gestión del Pladeco. Dónde vamos a establecer las corresponsabilidades institucionales, dónde vamos a definir los acuerdos de colaboración o cooperación público-privado, y de alguna forma cómo vamos a empezar a divulgar ese plan. Probablemente, más allá de que siempre es un elemento muy relevante, las fases previas, la validación institucional y social de un Pladeco es al final del día lo que marca el éxito de este instrumento de planificación. Si vamos a la lámina siguiente, nosotros vamos a poder ver, no sé si me ayudan por ahí, lo que es el plan regulador comunal, que es un instrumento totalmente distinto y que de alguna forma lo que hace es, eh, dice la ley, ordenar y apoyar la zonificación de la comuna. Yo creo que ahí nos volvimos a quedar pegados. Pero en general el plan regulador comunal tiene una definición muy estricta dentro de la OGUC, pero adicionalmente, si ustedes lo miran en relación con los otros instrumentos de planificación, tiene más o menos las mismas características. Es un instrumento de gestión municipal, requiere el acuerdo del consejo, debe ser informado al consejo de organizaciones de la sociedad civil, debe adicionalmente ser capaz de reflejar la realidad, qué sé yo, territorial. Nosotros siempre decimos, puede ser una barrera o un impulso al desarrollo. Eso también es relevante a la renovación urbana, pero ciertamente también hoy día es un instrumento donde los procesos de participación se van dando de manera bastante interesante. Si logran pasar a la siguiente, y otra más, y otra más. Ahí, van a ver que, como les decía yo, este plan regulador es un instrumento que lo que busca es compatibilizar de forma adecuada las condiciones de higiene y seguridad en la edificación y en los espacios urbanos. Eso es lo que más o menos señala la OUC. Y como les decía también, está sometido a procesos de participación muy interesantes. Si vamos a la siguiente. Después, bueno, este es el instrumento de planificación por excelencia de corto plazo. Y el presupuesto municipal no es otra cosa que la estimación financiera de los ingresos y gastos de un municipio para el año, y naturalmente exige compatibilizar los recursos disponibles con el logro de las metas que están de alguna forma reflejadas en los otros instrumentos de planificación. Un plan de desarrollo comunal no logra su óptima expresión
si no es acompañado por instrumentos de planificación de corto plazo, como es el presupuesto municipal. Y como les señalaba, tiene las características de alguna forma que son propias de los otros instrumentos de gestión que ha establecido la ley como propias. El presupuesto municipal de alguna forma está constituido, yo les decía, no solo por los ingresos o la estimación de ingresos y gastos, sino también por los recursos provenientes de otras instituciones públicas. Entonces ahí cuando nosotros tratamos de vincular los instrumentos de planificación, por eso yo les decía, es tan importante conocer la estrategia regional de desarrollo. Más allá de que a veces nos gusta ir por la vía muy independientemente, pensar, avanzar en un plan de desarrollo comunal sin tener claridad de cuál es la estrategia regional de desarrollo es un elemento probablemente poco eficiente. Y a diferencia, como les adelantaba ya, respecto de los otros instrumentos de planificación, el presupuesto tiene una vigencia anual, más allá de que puede proyectarse, particularmente en materia de inversiones, bajo el concepto de plurianualidad. Requiere el acuerdo del Consejo, pero es un instrumento que también debemos tener muy claro, es eminentemente flexible. En tanto, estimación, por cierto, debe ir siendo ajustado a lo largo del tiempo. Si vamos a la lámina siguiente, vamos ahí a pasar a uno de los instrumentos de planificación más recientes probablemente, que surge a partir de la dictación de la ley 20.958, de ley de aporte al espacio público que se dictó por allá por el año 2016, y que no solo modificó la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sino que también modificó la Ley Orgánica Constitucional de Gobiernos Regionales y la propia Ley Orgánica de Municipalidades. En general, se dice que el plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacios públicos es obligatorio en áreas metropolitanas y naturalmente debe estar incluido en un plan regulador metropolitano e intercomunal. Ahora, ¿cómo se relacionan estos instrumentos? En general, en el mundo local con el nacional. Bueno, si bien son instrumentos distintos, es muy importante la coordinación entre municipios y seremías de MIMBU, y por cierto el propio gobierno regional, ya que esta vinculación, este relacionamiento resulta óptimo para la priorización de cada uno de los niveles. Y lo que les decía al principio, la complementariedad de las acciones. En general, el plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacios públicos al nivel intercomunal contiene proyectos, obras y medidas. Por lo tanto, ahí naturalmente puede ser un elemento muy atractivo para efectos de impulsar inversiones en el espacio público. Si bien la ley no estableció una metodología específica respecto de cómo diseñar los planes de infraestructura, existen algunas circulares de la DDU, una circular, la 448, que hace orientaciones metodológicas a nivel comunal, especialmente en lo que dice relación con los instrumentos de planificación territorial, y hay un documento muy interesante del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano que genera una guía de orientaciones. Eso es bastante relevante. Luego tenemos, si vamos a la siguiente lámina, el plan de seguridad comunal, que es un instrumento de planificación y de gestión que hace efectivas las competencias que tienen los municipios en materia de seguridad en el marco de la ley 20.965. En general establece o fija las orientaciones y medidas que el municipio puede impulsar y cuenta con el apoyo de este Consejo de Seguridad Pública, que es un organismo técnico. Aun cuando la responsabilidad final está en la autoridad alcaldicia, esto es parte de la conversación con las distintas instancias de participación que existen al interior del municipio y de las distintas organizaciones que forman parte también del quehacer comunal. Está orientado a solucionar problemas de seguridad,
pero teniendo un foco fundamentalmente de tipo preventivo, no necesariamente punitivo. Si vamos a la siguiente lámina, aquí esto pensé no ponerlo, pero en realidad debo ponerlo, que es el Plan Anual de Acción Municipal. Que este es un instrumento que al final del día lo que permite es hacer un seguimiento y monitoreo de los lineamientos, de los objetivos estratégicos y de las metas que se han establecido a nivel de las distintas unidades municipales, con perspectiva de la planificación más amplia que pudiera ser este plan de desarrollo comunal. Y aquí lo que dice la orgánica constitucional de municipalidades es que es el administrador municipal en su perspectiva de ente coordinador, el que está llamado a precisamente impulsar y hacer seguimiento o estructurar este plan de acción municipal. Esto yo lo planteo porque muchas veces se nos olvida que las distintas unidades municipales pueden tener sus propios instrumentos de planificación, con perspectivas y qué sé yo, vigencias distintas, pero de alguna forma todas las instituciones o las unidades municipales debieran ser capaces de tener sus planes, en el quehacer específico. Si vamos a la siguiente lámina, bueno, esta fue una revisión muy rápida de los distintos instrumentos o de los principales instrumentos de planificación que existen, particularmente a nivel municipal y en su vinculación con los otros dos niveles, regional y nacional. Pero hoy día no es posible concebir un instrumento de planificación si no es bajo la perspectiva de la participación. Y eso es un aspecto que de alguna forma ha ido marcando el quehacer de lo público, no solo a nivel municipal, sino a nivel de las distintas organizaciones e instituciones del Estado. La participación ya se incorporó como una forma de hacer, como una forma de planificar. Y por lo tanto, nos guste más, nos guste menos, debemos ser capaces de incorporarla en estos procesos. Hay algunos principios generales que orientan la participación, ahí están establecidos, debe ser voluntaria, debe permitir acceder a la información, debe asegurar niveles de transparencia, no debe ser excluyente, debe apuntar a ser receptiva y respetuosa con la diversidad, y, por cierto, de alguna forma entendida como, les decía al principio, un proceso o como parte de un proceso, como un eje transversal a cualquier acción de planificación. Lo cierto es que no podemos olvidar, y por eso es tan importante seguir estos principios, que la participación siempre se ve enfrentada a ciertos puntos críticos. Y ahí la legitimidad es probablemente uno de los elementos más complejos. Y eso establece que es, o lo pone como un gran desafío. También, dentro de los puntos críticos que me atrevo a señalar, existen en materia de participación, bueno, es el manejo de las expectativas. Cuán representativa es esa participación. Entonces ahí hay algunos tips que naturalmente ustedes en su experiencia pueden desarrollar muchísimo mejor que yo. Y ya para ir finalizando y haciendo una suerte de resumen, si quieren pasamos a la siguiente lámina. Aquí lo que estamos planteando en general tiene que ver precisamente con el reconocimiento de estos procesos de planificación y de alguna forma cómo nos van afectando. El Pladeco, yo les decía, es el instrumento de planificación por excelencia y naturalmente debe ser consistente con los otros instrumentos. No podemos pensar en un Pladeco si no conversa de partida con el presupuesto municipal, pero también con los distintos instrumentos, regulador, qué sé yo, plan de infraestructura de movilidad y otros. Pladeco, sin tener a la vista el plan de seguridad pública, uno de los aspectos más exigentes hoy día o requeridos por la ciudadanía, por cierto que es importante. Adicionalmente, hay que tener presente que en materia de planificación la realidad local
cada día se ha vuelto más compleja y la amplitud de temáticas que deben abordar hace más complejo naturalmente la implementación de las políticas públicas. Y aquí los instrumentos de planificación y de gestión definidos por la institucionalidad local efectivamente sirven para ordenar y priorizar la inversión pública en cada comuna. Yo sé, ustedes siempre van a decir, es que nos faltan recursos, cierto, a todos, en cualquier nivel, nos faltan recursos porque ese es probablemente el problema de toda administración, con distintas magnitudes, por cierto. Pero aquí los procesos de planificación adquieren mayor relevancia precisamente porque no solo sirven para priorizar la inversión, sino para rentabilizar esas inversiones. Yo les decía ya, la participación es ya hoy día reconocido como un elemento esencial para asegurar la legitimidad de las decisiones de las autoridades, facilitando, por cierto, también el impulso para ir desarrollando estas metas o estos proyectos que muchas veces quedan como simples declaraciones. Si nosotros no somos capaces de comprometer el esfuerzo de todo, por cierto que la tarea es mucho más difícil. Todo instrumento de planificación en materia de gestión local debe ser capaz de identificar y definir aspectos básicos, en el caso particularmente de los pladecos y probablemente de los planes reguladores. Establecer una imagen objetivo consensuada con la comunidad es elemental. Pero como les decía yo al principio, siempre tiene que tener una bajada operativa, establecer indicadores claros y precisos. En general, aquí nosotros tenemos que tener claridad que los instrumentos locales deben ser sintonizados con la escala regional, en particular con el proceso de actualización de las estrategias de desarrollo regional. ¿Y por qué hago esta relación particularmente con la estrategia de desarrollo regional? Porque bien saben ustedes, hubo un cambio absoluto en la forma en que se administran los gobiernos regionales, hoy día son autoridades electas, y por lo tanto, de alguna forma, esta planificación se sostiene sobre la base de procesos de participación. La capacidad que tengamos a nivel municipal de articularnos con esta estrategia de desarrollo regional, naturalmente, para aquellos, insisto, que se desempeñan en las secretarías comunales de planificación o que tienen algún nivel de relación con las inversiones en espacio público, ciertamente van a ver facilitada o dificultada sus posibilidades. Pero ciertamente la estrategia de desarrollo regional no solo son instrumentos para impulsar y de alguna forma conducir la inversión que llamo yo en fierro y cemento, sino también son capaces de conducir y direccionar lo que deberían ser las inversiones sociales. Y me refiero aquí con programas de fomento, qué sé yo, de inclusión y otros tantos que hoy día son materia de aflicción para el mundo local. Y aquí, simplemente para terminar, hay que tener claridad que la trayectoria de las distintas dinámicas locales no son lineales. A veces nosotros decimos tienen un carácter más zigzagueante. Lo cierto es que dada esta trayectoria, probablemente algunas dinámicas adquieran una velocidad distinta. Entonces, para enfrentar los obstáculos, las paradojas que se dan de pronto en el nivel local, hay que tener mucha claridad de la situación, la fase diagnóstica. Y esto acompañado no solo de una mirada cualitativa, sino también cuantitativa de lo que está ocurriendo en mi territorio, en mi espacio. La verdad, si no somos capaces de saber lo que está ocurriendo, cuáles son los actores relevantes, probablemente los procesos de planificación sean aún más dificultosos. Por lo tanto, aquí es muy importante tener presente no solo las exigencias que establece la norma y cumplir por cumplir, como se dice regularmente, sino cómo somos capaces naturalmente de ir entendiendo la planificación y la aplicación y uso de estos distintos instrumentos como un aliado para una mejor y más eficiente administración de lo local.
Eso es, queridos míos, una pasada relativamente rápido, espero no haberlos lateado. Si más adelante quieren profundizar en una materia en particular, podemos hacer un esfuerzo de inducirlos por ahí. Así que muchísimas gracias y espero les haya servido. Agradecemos a la señora María Paz Troncoso por su exposición el día de hoy y a cada uno de ustedes por conectarse. Bueno, de esto, estimados asistentes, de esta manera damos por finalizada la actividad. Hoy agradeciendo a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias, que tengan una excelente jornada y un maravilloso fin de semana. Gracias, adiós. Disculpe, ¿se puede hacer una consulta? Don Luis, cuénteme. Sí, sí, lo que Sí, pasa sí, es que encontré súper interesante el- la, la capacitación. ¿Es factible, por ejemplo, de poder tener acceso a esta presentación? Porque yo vi que ustedes las están grabando, entonces es factible. claro. De repente igual, por la atención de público, no puede estar uno muy bien concentrado todo el rato, pero súper interesante lo que expusieron. Y agradecido también por tener la posibilidad de poder ingresar y participar en esta materia que son de suma importancia, como le decía, para los municipios. ¿Mm? Entonces, como en la inscripción nosotros colocamos el correo, si es factible que se pueda remitir ahí algún correo. Sí, don Luis, efectivamente, bueno, en todas nuestras presentaciones, en todas las exposiciones que se han hecho, efectivamente se envían las presentaciones y la grabación a los correos que ustedes dejan registrados al momento de ingresar a Zoom. Así que no hay Perfecto. problema con eso, se les va a compartir. Ya, perfecto. No nos sabía como es primera vez que ingreso, entonces, No, no se preocupe, si todo se comparte, todo el material se comparte que ustedes reciben en cada uno de nuestras webinars, seminarios. perfecto. Un agradecimiento a la señora María Paz, muy buena su exposición. ¿Mm? Gracias. Muchas gracias, señora Marisa. Sí, yo también quiero agradecerle, María Paso y Josefina Sutil de Zapallar. Buenísima la presentación, gracias. Gracias a ustedes por la paciencia. No, estuvo muy buena, gracias. No, encantada. Alma municipal por acá. Gracias. Perfecto. ¿Listo? Si no hay más consultas, cerramos el webinar del día de hoy. Agradecemos nuevamente a la señora María Paz por acompañarnos y a cada uno de ustedes por conectarse. Gracias. Diego, muchas gracias.